el tema, ahora vamos a hablar de lo que a veces no se habla dentro de todo lo que es la suplementación nutricional o deportiva, y vamos a tratar de mostrar otro tipo de usos que puede llegar a haber. Este, Gustavo, discúlpame, ahí te interrumpo, doctor. Me sí. están diciendo la Secretaría Técnica que lo habilitás directamente vos y sale, Ah, ¿eh? bueno, a No hay ver. problema. Eh, Ahí está, perfecto. ahí está. Bien. Bueno, ahí está, ese soy yo. Eso es lo que hago, yo no soy yo eso. Este, ¿Cómo es? Bueno, la idea un poco es poner lo que uno hace haciendo hincapié en lo que es la suplementación deportiva o nutricional, por una cuestión de que se habla mucho de los suplementos, se habla mucho de los alimentos, se habla mucho de las necesidades, pero hay veces que en la práctica está muy sesgado el uso y el uso se lo recomienda absolutamente o exclusivamente para las personas que hacen actividad física. Entonces, sobre esto es que vamos a tratar hoy el tema de la utilización de los suplementos nutricionales en situaciones carenciales, ¿sí? Y me interesa conocer, o sea, no conocer, sino exponer un poco de lo que es la suplementación nutricional, pero cuando la comida no alcanza. Que hay situaciones muy particulares en las cuales es muy notorio la ausencia de nutrientes. Así que bueno, para arrancar, cuando hablamos de nutrición saludable, todos sabemos lo que es la nutrición saludable, hoy los medios se encargan de difundirlo, nosotros nos encargamos de leerlo, sabemos lo que son los hábitos saludables, sabemos, por lo menos se está exponiendo mucho a nivel internacional todo lo que es el contenido de lo que hace a la calidad de vida. En base a esta primera parte de lo que es la nutrición saludable, sabemos que existen planes alimentarios o necesidades nutricionales con dosis diarias recomendadas para chicos, ¿sí? Con la incorporación de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, todo que la mayoría tiene la suerte de que en el amamantamiento de todo eso esté en el aporte, ¿sí? Y a partir de la dentición es que se empieza también a promover un poco el uso de ese tipo de alimentos. Tenemos también que en la continuidad el asesoramiento, el brindar información y brindar enseñanza para la comida saludable en todos los chicos es redituable para la salud de cualquiera de los chicos. Estamos viendo cómo ya toda esa situación de salud se transforma en una cuestión también necesaria para el marketing, es decir, ya te dicen que el cuerpo es lo que vos querés y depende del combustible, o sea, siempre va apuntado a la salud, cosa que me parece fantástica, cosa que comparto 100%. Después ya nos ponen que hay beneficios de la alimentación, qué beneficios nos están trayendo. Hay un montón de situaciones que nos van poniendo en autos de lo que se tiene que hacer con la alimentación, que es una cuestión conocida. Incluso hay guías de alimentación saludable para la gente. Hoy en los congresos de fitness para el mundo se habla de que más comida y menos suplementos, pero en este punto es donde yo también hago un parate y hablo de que más comida y menos suplementos es para la gente que realmente puede hacerlo. La realidad es que el suplemento es una herramienta muy útil para cuando se puede utilizar en situaciones carenciales. Eh, entonces, todo este contexto es fantástico en la medida de las posibilidades, pero es carencial en el momento en que no se puede tener acceso a toda esta situación. Entonces, todo esto es una parte de la mirada, es una parte de la situación, pero no es el contexto global, no es lo que se vive habitualmente, es una parte de la población. Siempre a partir de esto se deja de ver esto, se deja de ver la desnutrición infantil, se deja de ver las necesidades de los chicos, se dejan de ver muchas situaciones donde los chicos necesitan otro tipo de nutrientes si no los tienen. Se deja de ver eh, situaciones como el envejecimiento. El envejecimiento es una situación
tanto como en la cual las necesidades nutricionales son diferentes a los aportes que habitualmente se generan. Entonces, son situaciones que ya salen de esa situación del fitness, de lo que se conoce, de lo que se vende, de lo que está en el mercado, ¿sí? Entonces, la niñez y el envejecimiento o la tercera edad son situaciones en las cuales es importante entender que por ahí la alimentación no cubre todo, ¿sí? Tenemos dentro de la vejez ya las enfermedades generan postración. Con la postración, si ustedes pueden ver en las manos, hay pérdida de masa muscular, que es muy importante esa pérdida de masa muscular en las personas mayores. Entonces, de esto, si bien se habla de lo recomendable y estamos de acuerdo en que lo recomendable es mantener una alimentación saludable, es cómo cubrimos las necesidades de las personas que no tienen acceso a todo esto. En ese contexto, tenemos un primer paso, que el primer paso es enseñarle a hacerlo, ¿sí? Que yo sé que hay muchos programas que se están haciendo, con Cristian lo estuvimos viendo, hay muchas situaciones en las cuales se les enseña, hay muchos proyectos para la educación de generar las huertas o de generar las formas de autosustentarse el alimento. Entonces, esas cosas yo creo que hay que prestarles un poquito más de atención y entender de qué se tratan las necesidades básicas de cada una de las personas. ¿Sí? Entendiendo esas necesidades, vamos a entender un poco de qué se trata el uso de los suplementos. Cuando hablamos de suplementación nutricional, en el primer ámbito, que es en el ámbito de las personas que consumen los suplementos nutricionales, hablamos de que los suplementos nutricionales te sirven para aumentar la masa muscular, de que los suplementos nutricionales mejoran el estado de fitness de la persona, entendiendo como tal el fitness como el mejor estado de aptitud física de la persona, ¿sí? Hablamos de suplementación nutricional en disminución de los efectos catabólicos de alguna situación de estrés, ¿sí? Llámese enfermedades, llámense problemas de estrés en la gente que está en situación de fitness, en la gente, el estrés catabólico del esfuerzo. Entonces, para esas situaciones se usa en los deportes, entonces se usa para toda una rama de la estructura alimentaria, es decir, cuando la estructura alimentaria está regulada puede ser sostenida, pero muy pocas veces se habla de los suplementos para la salud. Y ahora la pregunta también ¿es posible lograr un buen estado de salud sin el correcto aporte de nutrientes? Ya haciendo un poco de diferencia, sacando esta población de la cual la población puede tener un acceso a otro tipo de nutrientes, y en ese contexto es que nos hacemos esta pregunta. Hay poblaciones en las cuales pasan cosas diferentes y en las cuales la nutrición a veces no alcanza, la nutrición a veces es carencial, la nutrición a veces no aporta todo lo que tiene que aportar, ¿sí? Entonces estamos perjudicando a nuestra población. Cuando hablamos de salud, estamos ya definida por la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta cita definida por la OMS, en la que nadie se va a poner en desacuerdo con esta situación, no tiene una modificación desde 1948. Y desde 1948 a la fecha, la realidad es que cambió mucho la visión de lo que es el estado de salud, la mejora de la expectativa de vida, la mejora de las funciones fisiológicas. O sea, hay muchas situaciones que pueden ser mejoradas, ¿sí? O sea, desde mi criterio estaría ampliando un poquitito esta definición. Y en este contexto me importa entender que se entienda un poco más lo que es la base fisiológica del rendimiento. A rendimiento, la palabra rendimiento no hay que vincularla casi exclusivamente al rendimiento deportivo. El rendimiento es humano, ¿sí? El rendimiento de la persona rinde todo el tiempo, tiene que ser eficiente todo el tiempo y para eso necesita de los nutrientes. La eficiencia hace que la persona sea más saludable, ¿sí? O al revés, la salud hace que la persona sea más eficiente. Ninguna persona va a tener un óptimo estado de rendimiento si no hay un contexto de salud, ¿sí? Entonces, viendo un poco más la cuestión fisiológica de la persona, hablamos de rendimiento humano en muchas situaciones de las personas, ¿sí?
para hacerlo un poquito más claro, por ahí me gusta a mí no generar un sinónimo entre salud y rendimiento, pero parecido. Es decir, una persona cuando tiene un problema de salud, una patología, lo que va a tratar de hacer es buscar todas las herramientas que el cuerpo le brinde para estar en el mejor estado de salud posible. Entonces, hacer uso y aprovechar todas esas herramientas es generar rendimiento en el cuerpo, que es lo que me va a llevar al mejor estado de salud. ¿Sí? Entonces, ese rendimiento trasladado a un montón de situaciones lo podemos ver que se habla de rendimiento en la salud, ¿sí? ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo soy hipertenso, lo que quiero ver es si sin tomar medicación puedo tratar mi hipertensión. Y eso es hacer que el cuerpo rinda de alguna manera, dándole eficiencia a todos los procesos fisiológicos del cuerpo. En deportes, obviamente, el deportista quiere rendir, quiere ser mejor, quiere bajar los tiempos, quiere mejorar la fuerza. O sea, hay un montón de situaciones que ponen como objetivo esa situación. En el entrenamiento, uno para el rendimiento tiene que entrenarse mejor para mejorar su calidad de rendimiento, su calidad deportiva, su calidad de actividades. O sea, necesita una situación, pero siempre sobre la base de la salud. Y hay dos situaciones que para mí necesitan entenderse desde lo que es el rendimiento como sinónimo o no de salud, que es el crecimiento y la vejez. Es decir, el crecimiento necesita que todos los procesos fisiológicos estén adecuándose para que el crecimiento se produzca. Entonces necesita la eficiencia fisiológica de la persona para que la salud acompañe a todo ese proceso. Y en la vejez es que todos los procesos fisiológicos se retrasen lo menos posible, retrasen lo más posible el proceso de envejecimiento. Entonces, todo este contexto, uno le pone el título de rendimiento humano y no estamos hablando de rendimiento deportivo. Cuando uno tiene todo este contexto bien estructurado, puede ser sano, puede mantenerse sano, puede mantenerse bien en el estado de ánimo, puede ser más sociable porque tiene grupos de control. Entonces, todo el contexto del rendimiento humano genera un estado de salud importante. En este punto, el rendimiento humano en el crecimiento y la vejez, que son los dos puntos más sensibles de la vida en los cuales es importante tener el concepto de lo que es el buen aporte de nutrientes, es importante entender que los hidratos de carbono son importantísimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son la fuente de energía para la actividad muscular, nos sirven como reserva energética, ayuda a mantener la tensión, proveen a los músculos y cerebro el combustible para hacer la actividad. ¿Sí? Bien, eso es una parte de la alimentación, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, o sea, lo que tienen mucho de bueno, pero tienen algunas cuestiones que generan déficit por otro lado. Es decir, en estos dos estados, cuando hay carencia por cuestiones de pobreza o por cuestiones de imposibilidad de acceso, las dietas son muy ricas en hidratos de carbono. Y una alimentación equilibrada tiene que tener hidratos de carbono, tiene que tener proteínas y tiene que tener grasas. Y las proteínas nos van a servir a todas las personas para sostener ese crecimiento a lo largo de la infancia, para mejorar las defensas del organismo. ¿Por qué? Porque muchas de las respuestas hormonales, muchas de las respuestas inmunológicas dependen de situaciones que se generan a través de la síntesis de proteínas, como son los anticuerpos, como son los transportadores proteicos, como son un montón de situaciones que se dan en el cuerpo, y la recuperación muscular. Y la ganancia de masa muscular en los chicos, es decir, son parte del crecimiento y de la prevención de situaciones en personas mayores. Y las grasas, las grasas esenciales para la síntesis de vitamina, para la absorción de vitamina, para fuente de reserva energética, o sea, todo esto tiene que estar en un contexto equilibrado, ¿sí? Junto con el aporte de micronutrientes y minerales. Entonces, todo eso va a ser a la alimentación organizada. Y en no todos los lados es accesible esta situación. Hay momentos donde sí, hay momentos donde se dificulta por la misma evolución de la persona. ¿Sí? La desnutrición en la niñez, ya la Organización Mundial de la Salud la califica y pone 4 tipos de desnutrición, que son el retraso del crecimiento, la emaciación, que es el peso inferior a lo que corresponde para la estatura,
la insuficiencia ponderal, que es el peso inferior a la media, las carencias de minerales y vitaminas. Y la desnutrición crónica, ¿sí? Es a lo que todos llamamos hambre, es una de las peores manifestaciones de la forma de malnutrición, de estar desnutrido. Entonces se calcula que 1 de cada 9 personas en el mundo está subalimentada, más de 800 millones de personas, ¿sí? Lo que provoca en chicos muertes un alto porcentaje de muertes abajo de los 5 años. Entonces, este punto es un punto para tener en cuenta en el tema que estamos tratando, que es el uso de los suplementos en las comidas, ¿sí? En las comidas o en preparados que nos permitan por lo menos acceder a la dosis diaria recomendada de alga de algún nutriente para que el proceso de crecimiento y desarrollo sea efectivo. El impacto de la desnutrición en los chicos es, la desnutrición aumenta el riesgo de contraer enfermedades que son potencialmente mortales como neumonía, diarrea, malaria, todo ese tipo de patologías, las que dijimos primero sacando HIV y SIDA, o sea, depende mucho de la respuesta inmunológica de la persona, depende mucho del desarrollo de los sistemas y órganos que hacen al buen metabolismo de los chicos. Entonces, el aporte de nutrientes es importante para el desarrollo de un montón de situaciones funcionales en los chicos. La educación, los chicos con desnutrición tienen limitaciones en la capacidad de aprendizaje como consecuencia del retraso en su desarrollo cognitivo, es decir, tienen malos aportes de nutrientes, entonces el cerebro no se nutre de la forma en que tiene que hacerlo durante el crecimiento y desarrollo y genera alteraciones en la comunicación interneuronal, y esas situaciones se traducen en trastornos del aprendizaje. Generalmente toda esta situación está acompañado de un cuadro de pobreza habitacional en toda la estructura de la pobreza, es decir, toda la estructura de la pobreza se acompaña de mucha influencia o mucho porcentaje en los procesos de desnutrición. Y esto ya es un dato nada más, pero que no hace un poco al tema, pero bueno, los conflictos armados y la desnutrición, o sea, todo lo que es violencia, genera alteraciones en los procesos nutricionales de los chicos porque se destruyen muchas fuentes que generan un impacto, al destruir esas fuentes se genera un impacto negativo en las posibilidades del acceso a los alimentos y a los nutrientes. Los médicos, esto es ya un poco lo que uno ve, habitualmente lo que hacen es recomendar vitaminas en los niños más chiquititos o más pequeños para que están comiendo ya alimentos sólidos, y simplemente lo hacen por un contexto de cubrir la posible demanda que tenga el chico. Es decir, para avisar, no para avisar, sino para estar seguro de que va a estar cubierto desde el aspecto nutricional. Pero la nutrición no son solamente las vitaminas. Los suplementos de flúor deben ser administrados en los que no tienen agua fluorada. Los malos hábitos alimentarios y aquellos que tienen dietas para bajar de peso tienen que recibir multivitamínicos porque va a tener una carencia de aporte a partir de la restricción alimentaria. Los niños con dietas vegetarianas tienen que recibir aporte de vitamina D, y es probable que los adolescentes embarazados necesiten hierro y ácido fólico como suplemento. Entonces, en la medicina habitualmente se maneja la suplementación en este espectro, en el espectro de las vitaminas, en el espectro de lo que son las necesidades de acuerdo a determinados parámetros. Pero hay suplementos, hay muchos suplementos hoy utilizados en el ámbito de la actividad física que pienso que pueden ser muy útiles en los ámbitos en los cuales la alimentación cobra otra función, cobra una función que es más en el desarrollo y más en la prevención de muchas cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿se pueden utilizar con otros objetivos? ¿La suplementación se puede utilizar eso? Sí, se puede utilizar con otros objetivos. Puede ser para completar la dieta. En chicos que tienen carencias alimentarias, el hecho de completar la dieta ya es un paso enorme, ¿sí? Porque le permite tener los nutrientes necesarios para el desarrollo muscular, el desarrollo esquelético, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de los sistemas metabólicos. Entonces, el hecho de completar la dieta
simplemente con el uso de un suplemento en las situaciones en donde no se llega a cubrir la demanda, me parece un objetivo a utilizar de la suplementación. Dentro de la suplementación nutricional, para tener a grandes rasgos, los que uno habitualmente usa en chicos con carencias son lo que se llaman ganadores de peso, que son una mezcla de hidratos de carbono que contienen maltodextrinas con proteínas. Después tenemos proteínas, que las proteínas que se usan habitualmente son las proteínas extraídas del suero de la leche, que es el whey protein. Obviamente existen las proteínas de origen vegetal, que principalmente son las extraídas de la proteína de la soja. Entonces, hay un montón de herramientas que me pueden servir a mí para ayudar a este objetivo, que es completar la dieta. Limitar los efectos catabólicos del estrés. O sea, todos los chicos que tienen una carencia alimentaria, o las personas mayores que tienen carencia alimentaria, tienen más estrés oxidativo. ¿Sí? Entonces, al tener mayor estrés oxidativo, genera mayor problema a nivel de las membranas, a nivel del funcionamiento celular, a nivel de poder recuperar distintas funciones o poder generar distintas funciones. En los chicos, el desarrollo de la masa muscular es uno, el desarrollo del sistema esquelético es otro, el desarrollo del sistema cardiovascular y aeróbico es otra situación. En los adultos mayores, tener menor cantidad de radicales libres y al ya tener predisposición a tener patologías crónicas, va a generar que tengan mayor calidad de vida, porque al tener menor oxidación el cuerpo, utiliza mejor toda la estructura corporal, evita la pérdida de masa muscular, que es una de las situaciones más de mayor morbilidad en las personas mayores. Entonces, limitar esos efectos catabólicos con un aporte por suplementos en esas personas también es importante. Aumentar y acelerar los procesos de recuperación o adaptación a las actividades. Esto también es otro objetivo que se puede plantear en el uso de suplementos en situaciones de carencia. ¿Sí? Entonces, yo creo que la suplementación nutricional, es decir, uno la estudia en el deporte, pero al ver las situaciones que pasan en el contexto internacional, uno dice, es muy fácil llegar a poder cubrir una demanda usando suplementos. Y al ver situaciones en las cuales hay tanto desperdicio de alimentos, uno puede tratar de ver la forma de que la suplementación cubra esas carencias que se encuentran en muchísimos lados. Para que tengamos una idea, comercialmente lo que está en el mercado es los tarros de proteínas. Cada dosis de proteína nos aportan 25 gramos de proteínas, que son del suero de la leche, que son proteínas de un alto valor biológico. El alto valor biológico está dado por la calidad de los aminoácidos que contiene. Y esa calidad de aminoácidos que contiene, lo que hay en el cuerpo es un balance entre lo que es la síntesis y la degradación. La calidad de las proteínas que se ingieren por los suplementos lo que va a hacer es que casi todo lo que se ingiera se utilice, porque tienen mucha utilización los aminoácidos que poseen. Entonces, hay que entender a la suplementación desde otro lado y no simplemente desde el punto de vista del rendimiento deportivo o la estructura corporal desde lo estético. Hay que entender que son alimentos que se encuentran en otro formato y que si son bien utilizados son una herramienta fantástica para cubrir un montón de situaciones. Modificar las curvas de crecimiento endocrina para aumentar los efectos fisiológicos. Esto también es otra de las funciones que podría llegar a tener la suplementación. Está demostrado que hay aminoácidos en particular que generan estímulo, por ejemplo, en chicos de la hormona de crecimiento. Entonces, esa situación, el aporte de esos aminoácidos pueden ser un estímulo importante para esa situación. Lo mismo en personas mayores. ¿Sí? En personas mayores hay otro aminoácido que se llama leucina, que tanto en chicos como en adultos lo que va a generar es un estímulo directo para la síntesis de proteínas musculares. Entonces, en chicos, favorecer el crecimiento; en grandes, disminuir la pérdida. Entonces, son situaciones que hay que ir manejando, hay que ir teniendo en cuenta que si desde la alimentación no puedo tener el aporte de todo esto, la suplementación es una herramienta viable. El envejecimiento es un proceso en donde hay cambios fisiológicos, tanto en la esfera orgánica como mental. Y todos estos son normales, si bien el paso de los años nos llevan a eso, ¿sí?
nos llevan a esa situación, el adulto mayor puede tener una aceleración de estos procesos o no, dependiendo de muchos factores, ¿sí? Es decir, hay tres cosas que van a hacer que el envejecimiento sea más rápido, más lento o de mejor o peor calidad. La peor calidad, estamos hablando de una persona mayor con patologías. La mejor calidad sería una persona, un adulto mayor sano. Entonces, sobre eso tenemos una base genética. La base genética es la expresión, es lo que tenemos en nuestro código genético que va a generar o nos va a influir de tal o cual manera para la generación de determinadas situaciones. Ahora, la base genética sola no alcanza para producir cambios, ¿sí? Si yo no tengo factores medioambientales o factores del estilo de vida, quizás la base genética sola no me genera ningún problema, ¿sí? O el hecho de no influir sobre los estilos de vida o los factores ambientales, ya la base genética tiene la predeterminación de distintas situaciones que pueden pasar en el envejecimiento. Ahora, con el estilo de vida y con los factores ambientales que son modificables, lo que yo no puedo modificar hoy por hoy es la base genética, pero sí cosas que actúan sobre la base genética como el estilo de vida y los factores ambientales sí pueden ser modificados. Y estas situaciones son las que nos van a plantear posibles cambios o posibles mejoras en distintas situaciones que va a atravesar el adulto a lo largo de su vida, ¿sí? En el sistema musculoesquelético, el estilo de vida, los factores ambientales van a modificar ese patrón genético, ¿sí? El sistema musculoesquelético, después de los 35 años de vida aproximadamente, se empieza a perder la masa muscular, ¿sí? Esa pérdida de masa muscular lo que va a hacer es que la persona sea menos eficiente en el movimiento. Al ser menos eficiente en el movimiento va dejando de hacer tareas, es decir, es como que se produce un círculo sobre situaciones que van en detrimento de la persona, ¿sí? El envejecimiento lo que produce en el sistema musculoesquelético es, a grandes rasgos, explicándolo fácil, sería el músculo del ser humano tiene dos tipos de fibras musculares, las lentas y las rápidas. Las lentas son las que nos permiten caminar, las rápidas son las que nos permiten hacer fuerza. El envejecimiento lo que produce en la persona es que las fibras rápidas se vayan perdiendo. ¿Por qué? Porque la misma persona va dejando de hacer actividades, ¿sí? Que implican fuerza, que implican compromiso importante de la masa muscular. ¿Sí? ¿Por qué? Por el estilo de vida laboral, por un montón de situaciones de la vida diaria que van a generar esa habituación en la persona. Es decir, lo que yo hacía a los 20 lo voy a empezar a dejar, lo dejo de hacer en el tiempo, por cuestiones laborales, por cuestiones de tiempo, por lo que fuera, pero lo que trae aparejada esa situación es una consecuencia en el músculo esquelético, que es esa pérdida de las fibras que me permiten hacer fuerza. ¿Qué es lo que va pasando? El cuerpo, al no hacer fuerza, lo que va midiendo es que no necesita las fibras que hacen fuerza. Entonces, no, si bien no las cambia, se produce un mayor depósito de colágeno y mayor depósito de ácidos grasos en ese tipo de fibras, haciendo que esas fibras musculares tengan menor posibilidad de desarrollarse o de generar la actividad que tienen que hacer. Entonces, eso, si no se modifica a través del estilo de vida, y dentro del estilo de vida estoy hablando de los hábitos que todos hablamos, que son la calidad de vida, la calidad de actividad física y sobre todo en estos puntos la ingesta, va a ser un proceso que inexorablemente va a venir. Ahora, puede venir antes o después dependiendo de estos factores. Dentro de lo que hace también, que esto me parece importante y por eso también es importante entender que el suplemento en personas adultas y adultos mayores puede ser importante, situaciones que pasan son, en la medida en que envejecemos, hay menor motilidad gastrointestinal, se van atrofiando las vellosidades del tracto gastrointestinal, entonces las posibilidades de absorción van a ir siendo menores. Muchas personas tienen problemas dentales, entonces esos problemas dentales generan menor posibilidad de masticar sólidos, entonces dejan de masticar sólidos o los mastican mal, entonces el proceso digestivo, al ser más lento ya desde el mismo tracto gastrointestinal y
empezando en la boca, va a hacer que todo lo que yo pueda haber ingerido de proteínas tenga un metabolismo mucho más lento con alguna alteración en la sintomatología. Entonces, empiezo a dejar de consumir proteínas. Ese dejar de consumir proteínas me va a generar que un proceso se llama autofagia, que es el mismo cuerpo va usando las proteínas del cuerpo para proveerse en otras situaciones. Entonces, en este punto en particular, teniendo el concepto de que el músculo es sumamente importante para la vida, hoy se lo considera un órgano más que un tejido. ¿Por qué? Porque es un factor, un órgano que secreta hormonas, que controla el metabolismo, que secreta endorfinas, que mejora la estructura, que mejora la autoestima. O sea, el músculo se deja de tener en cuenta en la medicina. Y la realidad es que el músculo es uno de los órganos más nobles que tenemos. El ejemplo más cavado del músculo como exponente de salud es que una persona que tiene una lesión en una pierna y tiene una inmovilización por 40 días, sufre una atrofia total del músculo y a los 40 días tiene el músculo como lo había tenido previamente. Entonces, no hay que destratarlo, el músculo, porque es el que nos va a dar una calidad de vida a largo plazo. El sistema digestivo, como decíamos hoy, en el paso del tiempo lo que va produciéndose es aumento del colágeno a nivel del tracto gastrointestinal, eso disminuye la motilidad, las vellosidades gastrointestinales disminuyen, entonces la absorción de todos los alimentos es menor o más lenta, ¿sí? El tránsito intestinal es más lento, entonces también vienen los problemas de constipación y otros problemas vinculados al sistema gastrointestinal. Entonces, el estilo de vida, el aporte de nutrientes, mantener un hábito dentro de lo posible, lo más saludable posible, va a hacer que los sistemas empiecen a funcionar todos de la mejor manera. Terminando toda esta secuencia, volvemos al músculo, pero en el sistema inmunológico lo mismo. El sistema inmunológico depende de la respuesta individual. La respuesta individual está dada por muchos factores. Si yo no tengo un buen aporte de proteínas, de aminoácidos, de hidratos de carbono, de antioxidantes, de esas situaciones, si yo no lo tengo directamente ese aporte, el sistema inmunológico va a estar deficitario y las respuestas inmunológicas que en el envejecimiento son más lentas se van a magnificar. Por eso las patologías muchas veces son más graves. Porque cuando indagamos en la persona que tiene un problema de una magnitud importante, vemos que tiene insuficiencias alimentarias o que no se nutre como corresponde o que no tiene actividad física en el medio, o hay un montón de factores que predisponen al mal funcionamiento del sistema inmunológico. El sistema endocrino es lo mismo. En el tiempo lo que va a pasar es que los déficits de aporte o el aumento de la inactividad genera un retraso en las respuestas endocrinológicas. Entonces, aumenta las posibilidades del hipotiroidismo, cosa que va a hacer que genere un estado de astenia más importante, un aumento de peso, un montón de situaciones que pueden ser no evitadas, pero sí minimizadas con un aporte correcto de nutrientes. Y el aporte correcto de nutrientes, cuando no existe una posibilidad desde el punto de vista alimentario, hay que entender que la suplementación son alimentos, pero en otro formato. El sistema nervioso lo mismo. Y por último, el sistema respiratorio, que son principalmente los sistemas más afectados en las personas mayores, independientemente de la piel, que ya sabemos todo cómo va en detrimento esta historia. Entonces, volviendo a esto, volviendo un poquitito al tema alimentario, tanto en la niñez como en la adultez y en el adulto mayor, uno ve déficits alimentarios. Y los déficits alimentarios pueden ser cubiertos con el uso correcto de un tipo de suplementos. ¿Sí? Y no estamos hablando de suplementos para el rendimiento deportivo, estamos hablando de alimentos como son proteínas, como son hidratos de carbono, como pueden ser antioxidantes, como pueden ser un montón de cosas que se usan para el deporte, pero que se pueden usar para la salud también. Y ahora, cuando la comida no alcanza, ¿podemos tener recursos? Sí, yo creo que podemos tener recursos, no necesariamente tenemos que ir a la verdulería, o sea, cuando estamos hablando del contexto de que cuando no alcanza estamos hablando de los chicos en situación de pobreza o en situación de inaccesibilidad al contenido alimentario, o de adultos que por determinada situación no pueden acceder
a los nutrientes esenciales que le van a mejorar el estado de salud. ¿A qué recursos podemos tener? Este recurso no es el más indicado, porque esto sería comer suplementos, no sería lo ideal. Pero lo que quiere figurar esta diapositiva es que no todo se tiene que basar en un suplemento, ni que hay suplementos mágicos, ni que un suplemento te va a cambiar la vida, ni que te va a estirar la capacidad de sobrevida o la respuesta inmunológica te la va a mejorar, o que te va a prevenir tal o cual enfermedad, sino que el uso del suplemento tiene que estar acorde a las necesidades y a las posibilidades de cada persona, ¿sí? Pero existen suplementos que se están dejando de lado o por esta situación desde el punto de vista del marketing, del hábito saludable, de comer orgánico, de comer sin cosas que nos generen un daño, por ahí estamos descuidando las necesidades básicas de las dos edades más sensibles de la vida, que son la niñez y la adultez. Entonces, en base a estos suplementos que nosotros hoy tenemos en el mercado y que son fáciles de conseguir, podemos generar desde el punto de vista gastronómico situaciones en las cuales el suplemento me brinda la herramienta para cubrir las necesidades. Sí, hay un montón de posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, desde el uso de suplementos con proteínas, hidratos de carbono o minerales o lo que querramos, porque hoy se consigue todo por separado, podemos hacer un alimento que tenga las necesidades cubiertas para cualquier momento de las dos etapas más sensibles de la vida, ¿sí? Por ejemplo, un batido de proteínas puede ser avena o puede ser alguna sopa que tenga un refuerzo de proteínas, o puede ser un muffin, puede ser una trufa, puede ser un montón de situaciones que estén fortificadas con cosas que sabemos que van a ser necesarias, ¿sí? De todos los macronutrientes, el que se deja de consumir y el que es uno de los que quizás más trastornos nos puede llegar a causar es la falta de proteínas, ¿sí? En los chicos no tienen desarrollo muscular por falta de proteínas, los adultos pierden movilidad, pierden un montón de capacidades propias por la falta de proteínas. Entonces, yo creo que esa situación es viable tener presente y ver la forma de que sea incorporada. Entonces, por parte de lo que es dulce, que se puede usar desayuno o merienda, si se le quiere poner un título, se pueden hacer un montón de recetas que estén con la cantidad acorde de proteínas para la persona que lo está usando, ¿sí? Y si queremos poner comidas, lo mismo, cualquier comida se puede fortificar con algún tipo de suplemento que sea utilizado en forma individual. También es importante, es decir, no todos los suplementos son para todas las personas por igual, no es un protocolo. Esta situación no es un protocolo en biología, no se puede protocolizar la biología. Si bien nosotros nos basamos en la ciencia, en todas las herramientas que la ciencia nos daba, lo que uno habla es de los suplementos que están probados como eficientes en situaciones carenciales. Entonces, no hay que dejar de lado que hay comidas que pueden ser fortificadas con nutrientes que son esenciales y que son carenciales en muchos casos, ¿sí? Entonces, para ir terminando, lo que les quiero decir es que nosotros, si bien vemos en el mercado que la tendencia en cualquier red social o en cualquier lado del mundo hoy por hoy es la vida sana, no se tiene en cuenta todo el espectro de la población. Está sesgado por la población que consume la actividad física, el fitness, el wellness, todo ese tipo de población. La población que realmente necesita el uso de suplementos como una herramienta para mejorar su estado de salud es otra, que no es la que está hoy en la masividad de las redes. Entonces, en esos puntos, en esas personas, es que me parece sumamente importante prestar atención y asesorarse en el uso de suplementos como para potenciar un poco el efecto de la comida que pueda tener esa persona. Muchas veces las personas no comen 2 veces por día ni 3 veces por día, comen una sola y mal.
Entonces, ahí están los problemas. Esta es una herramienta que no es de alto costo comparado con lo que es una cuestión alimentaria y me cubre necesidades básicas que habitualmente no están cubiertas porque no tienen acceso. Muchas gracias. Si hay alguna duda. Bueno, ahí estamos. Bueno, doctor, la verdad, como siempre, en lo personal no me sorprende porque ya tengo el placer de conocerlo y de trabajar en conjunto con el doctor en algunos proyectos. Así que la verdad que, bueno, muy contento. Hay muchas preguntas. Vamos a empezar alguna, pero la verdad que suena muy interesante la relación de cuando la comida no alcanza y de una frase que ha dicho acá el doctor que la verdad que me quedó muy impactada, que no, que la suplementación son alimentos, pero en otra forma. La verdad que es una buena mirada, ¿no? Sobre la suplementación. Es otra mirada. Lo que pasa que, a ver, hoy por hoy la suplementación está muy vinculada a lo que es el fitness, la actividad física y no a la salud. ¿Sí? Entonces, cuando no se tiene la herramienta diagnóstica del estado de salud, no se puede aplicar el conocimiento del uso de la suplementación para parte de la alimentación. Entonces, como el mercado está atestado de entrenadores de esto, de aquello, y que dan esto, porque lo dan, porque lo usaron y estimaron mejoras, o porque dentro de o porque mismo el deportista lo pide, uno lo vincula al deporte porque está todo el día trabajando ahí. Hay una mirada que es la otra, que es la salud. ¿Sí? Y si vamos a ponerle los números, ya los dijimos, son 800 millones de personas que no comen como corresponde. Entonces, ¿por qué no buscar la forma de hacer extractos de alimentos que me generen algo que puedo nutrir mucho mejor a la población? Exactamente, exactamente. Una cuestión bueno, una mirada. Ayer hablamos en las ponencias con los demás colegas que casi siempre cuando uno estudia cocina y se recibe, el pensamiento es, bueno, voy a trabajar en un hotel internacional, en un Hilton, en un Hyatt, en un Alvear, voy a trabajar en un hotel o en un restaurante de primer nivel, pero el pensamiento de trabajar, por ejemplo, en un tema tan importante como es la niñez, sobre comedores, sobre hogares, sobre proyectos de alimentación escolar. La verdad que no lo estamos teniendo o no lo pensamos en la herramienta de formación. Y tampoco pensamos en el trabajo sobre el envejecimiento, porque hay mucha longevidad y nosotros podríamos aportar un montón de recetas de alguna manera con un equipo multidisciplinario para trabajar estos factores intrínsecos que tienen que ver con la genética o factores extrínsecos que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Sí, 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 claro. Por eso, hay situaciones donde yo te cuento lo que hacemos, lo que pasa en el club a veces. O sea, no todo, si bien Boca es la elite del deporte en la primera, en infantiles no pasa eso. En infantiles Claro. vienen en situaciones muy carenciales los chicos. Entonces, en esos momentos, cuando se hace el examen médico y el examen nutricional del chico, hay muchas veces que te dicen que comen al mediodía o a la noche. Y son chicos que uno busca el rendimiento deportivo. Entonces, esos chicos, ¿cómo haces para que rindan si no tienen lo que necesitan para rendir? Entonces, esos chicos son suplementados. Y vos Claro. sabés, y vos te asegurás que con el uso de una porción de suplemento ya le aportaste 25 gramos de proteína que las va a usar. Claro, ¿Sí? exactamente. Y estamos Una de las, hablando, y la última que te digo yo, te interrumpo, perdóname, estamos hablando también de que al costo vos tenés que hoy por hoy las proteínas que se venden son de 30 porciones, 30 raciones. Son claro. 30 raciones de proteínas, que si la Ujú. tenemos que trasladar al alimento, termina siendo más barato un suplemento que el alimento mismo. Sí, que de hecho también una de las cosas, muchas preguntas, ahora voy a llevar algunas preguntas, doctor, que hace el público, pero muchas de las cosas que también la gente tiene que conocer, que en definitiva cuando uno habla de suplementación, en muchos casos se encapsula un alimento, es decir, lo que se hace es se extrae la proteína puntualmente de algún tipo de alimento y se encapsula, o sea que no estamos hablando de lo mismo, no es que es una cosa u otra, como bien lo explicabas en la ponencia,
sino que tiene que ver con estas cosas condicionadas, ¿no? Con la genética por un lado, lo que puede aportar a la genética que uno tiene, y también estas cuestiones que hemos hablado anteriormente, que son ambientales, ¿no? Que tiene que ver Sí, con que después va a condicionar la bellota o el ADN de un organismo biológico. sí, 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 claro, o sea, es así. El tema es cuánto y en qué momento. Claro, Pero la persona lo necesita. ¿Sí? Pues lo que pasa es que, como por eso te digo, los suplementos nutricionales vienen de un mundo sesgado para que estas situaciones están aparte. El mundo claro, sesgado es el fitness, la actividad física, el deporte y el rendimiento. Pero cuando vos pensás en esas situaciones que sirven para esas situaciones deportivas y lo querés bajar a la población, ves que los beneficios para la salud quizás sean más importantes que los beneficios para el deporte. claro, totalmente. Doctor, acá Esto, me preguntan puntualmente si usted conoce sobre hay un suplemento, evidentemente, en Costa Rica, que se llama Blue Zone, debe ser una marca, pero bueno, que está basado en semilla del árbol de ojo, si lo conoce, si tiene alguna relación, preguntan sobre eso. No, no lo conozco. El tema es, cuando uno elige un suplemento, tiene que ver bien de qué se trata el suplemento. ¿Sí? Hablando de proteínas exclusivamente, no vamos a hablar de todos los suplementos porque Claro, las carencias, estamos hablando de macronutrientes nada más, hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Sí? Entonces hablamos de proteínas. Dentro de lo que son las proteínas, tenemos de origen animal y vegetal. El gol estándar de las proteínas es el suero de la leche. ¿Qué quiere decir esto? Que el suero de la leche es la que mejor calidad proteica aporta, mejor calidad de aminoácidos tiene. ¿Sí? ¿Y qué significa esa situación? Significa que si yo consumo 10 gramos, uso 9 y elimino uno. Ahora, la menor calidad de proteínas está dada por otro tipo de suplementos, como son las proteínas de origen vegetal, que lo que generan es un buen aporte, pero que si yo aporto 10 uso 5 y 5 claro. elimino. Entonces, uno se tiene que fijar en esa situación para tener en cuenta qué usa y en qué momento lo usa. Porque aportar por aportar, no. Claro. Bueno, acá empiezo a sonreír porque es una pregunta que no te la han hecho nunca. En todos estos webinars, que más de 2000 webinars que de pronto te convertiste en un experto en webinar, preguntan sobre lo famoso. ¿Qué opina de los ayunos intermitentes? A ver, a ver, no podemos decir que el ayuno intermitente es una dieta. No es una dieta, es una estrategia alimentaria para un determinado momento. ¿Sí? Se puso de moda en el básquet porque la usó Escola, estamos de acuerdo, listo, le sirvió, perfecto. Pero no podemos pregonar sobre el ayuno intermitente en forma continua, porque el generar un ayuno intermitente es un estado catabólico magnificado por un tiempo. ¿Sí? Entonces, como una estrategia para un objetivo en particular, se puede hacer determinada cantidad de veces. Ahora, si voy a hacer actividad física, yo no estoy muy a favor del ayuno intermitente. Claro. ¿Sí? Pero sí como, a ver, como herramienta dentro de un esquema alimentario puede servir. Perfecto. Bueno, muchas preguntas, doctor, sobre la deficiencia, ¿no? ¿Cómo ayudar? Lo ha explicado, pero muchas de las preguntas coinciden en cómo ayudar a las personas con padecimiento de déficit alimentario, ¿no? Ya lo has explicado, pero bueno, es la pregunta que más resuena. Mira, primero, yo creo que lo que no se hace hoy por hoy, y por eso yo digo que el mundo de los entrenadores, el mundo de los nutricionistas, se trabaja sin un diagnóstico, no se trabaja de manera interdisciplinaria. Y ese es el problema. ¿Sí? El problema está en que eh, el profe entra a una persona y le dice, bueno, listo, toma proteínas, te va a servir. La nutricionista, toma proteínas, te va a servir, pero ninguno hace un diagnóstico de situación. Ninguno Claro. ve si hay carencia o no hay carencia, si la persona puede consumir o no puede consumir, si tiene un déficit, una alteración renal o hepática, si tiene alteración del metabolismo, si tiene algún problema o alguna interacción medicamentosa con el suplemento. Entonces, en ese punto es que hay una gran falencia, me parece. Y el trabajo interdisciplinario suma conocimiento. Entonces, eso es lo que creo que tiene que pasar, y no hay que decir una cosa es así o de otra forma. Hay que ver la biología es biología. Entonces, una persona responde de una forma distinta a todo el mundo. Entonces,
lo, lo que para una persona sirve, para 1.000.000 no. Sí, es un buen punto, doctor, porque una de las cosas, ayer hablábamos con los ponentes también sobre el tema de esta cuestión que los cocineros nos nublamos con eso de ser los mejores, con eso de las estrellas, con esos restaurantes top. Y mucho pasa también en la alimentación cuando se habla de nutrición sobre las revistas, ¿no? Estas opiniones de las dietas del milagro, la dieta de la luna, la dieta del sol, del ejército, no sé, la dieta, tienen todos nombres distintos, atractivos y se discute, ¿no? Sobre si los cetogénicos, si no los cetogénicos. Muchas de las preguntas que hacen acá tienen que ver con eso. ¿Qué opinas sobre estas dietas que surgen como algo milagroso, ¿no? Por eso yo te digo que el trabajo es interdisciplinario y es una estrategia. Por ejemplo, si yo le doy una dieta cetogénica a un diabético, lo estoy matando de a poco. Claro, Entonces, claro. tengo que tener un diagnóstico previo. Es importantísimo. No es someterse, es entender cómo estoy para ver qué quiero llegar a tener o a dónde quiero llegar. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener un diagnóstico. Si yo hago una dieta cetogénica en un diabético con hiperglucemia, lo mato más. Porque Claro. estoy generando más cuerpo cetónico, más estado catabólico. ¿Sí? En una persona que tiene una patología crónica y yo hago dieta cetogénica, estoy rompiendo más la estructura muscular. Porque no le estoy generando un patrón anabólico en la síntesis de proteínas musculares. ¿Sí? Entonces, el músculo tiene dos vías, una de síntesis de proteínas y una de ruptura de proteínas. Si yo priorizo una, la otra no está. No es que va a estar igual. Si yo priorizo la de la ruptura, no voy a sintetizar. Entonces, en personas mayores que necesitan de la estructura muscular, hay que ver en qué momento y cuándo. Exactamente. Bueno, doctor, le digo que tenemos una audiencia súper importante, mucha gente, ya superamos los 16.000 conectividad. Tenemos preguntas, pero un montón, que si la dieta keto, que si bueno, el low carb, bueno, hay muchísimas preguntas, que no las vamos a poder hacer todas porque, por supuesto, también el doctor se tiene que ir a trabajar y nosotros tenemos que continuar con la agenda. La verdad, ¿qué hay de cierto? Acá, doctor, le pregunto que, bueno, hablando de todas estas respuestas que la gente pregunta o estas inquietudes, que está a punto, digamos, como a point, como dicen los franceses, un libro sobre un doctor y un chef. ¿Hay algo de eso también? Puede ser. Puede ser, Usted sabe eso. puede ser, puede ser. Bueno, una linda conjunción, ¿no? Un experto en la medicina y un apasionado en la cocina que se conjugan para, bueno, contar algo, ¿no? La idea de esto, ya que lo trajiste a colación, es este vínculo. ¿Por qué hay situaciones en donde hacer un pan puede tener la cantidad de proteínas que estoy necesitando? Y no significa un pan de harina blanca. Y Mm. no tiene que ser un pan de avena. Hay un montón de otras herramientas en el medio. Entonces, la idea es generar esas herramientas, es generar por lo menos la inquietud de que hay un montón de herramientas diferentes que nos van a generar posibilidades diferentes en todos los medios. Sin duda, y también tener en cuenta de que, bueno, como recién lo decía el doctor, es sumamente importante tener un diagnóstico científico de lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque hoy, como estamos invadidos en el mercado de muchas cosas, de muchos suplementos, de muchas dietas, de muchas recetas, la realidad es que primero lo que tengo que hacer, y esto creo que es muy interesante decirlo, es primero tengo que consultar a un especialista para ver cómo estoy y a partir de ahí generar de acuerdo a mí individualidad, algún tipo de alimentación, algún tipo de trabajo, de ejercicio, etcétera, ¿no? Claramente, sí, sí, es así. Es así. Lo que pasa que en las ansias de la misma gente de llegar a tener algo, por ahí ese paso se evita. A veces se lo ve como un trastorno y no como una necesidad. Pedro, ¿cómo estás? ¿Querés preguntar algo al doctor? Aprovechá, ¿eh? Ah, no se No, escucha el no sé, está volumen, Pedro. Lo único. silenciado. A ver ahí. No, No, está sin volumen. por Bueno, el chat que lo haga. claro, a ver, Pedro. Te tenemos, Si pero sin querés, volumen, ¿eh? No, no lo tenemos, no hay problema. por el chat. Ahí si quiere la gente, Cristian, yo respondo en el Instagram si quieren.